El motivo de mi conferencia aquí está relacionado con algo que es bastante extraño, por lo menos para muchos de vosotros, que es la física cuántica. Y de hecho no solo voy a hablar de física cuántica, sino que la conferencia está dedicada también a otros aspectos que no son tan conocidos de la física, o que están más bien en otros campos no relacionados con la física. Y eso aparece claramente en el título, ¿no? Hablo de gatos, de ordenadores y de física cuántica. Los ordenadores está relacionado con el hecho de que la física cuántica, nos hemos dado cuenta de que durante los últimos años, que en principio, si la llegamos a entender y a dominar, pues nos permitiría construir ordenadores que son muchísimo más rápidos que los que tenemos ahora, o que los que podamos pensar, o que los que podamos tener en el futuro. Es un nuevo concepto, una nueva forma de ver a los ordenadores que, en caso de funcionar, como explicaré en mi conferencia, pues supondrán una revolución tecnológica como la que supuso la creación de los ordenadores que tenemos hoy en día. Y los gatos, bueno, los gatos ya lo veréis, está más relacionado con la filosofía, porque la física cuántica también tiene una pata dentro de la filosofía, y bueno, pues eso lo hace pues algo muy extraño, ¿no? De hecho, pues, algunas cosas de las que voy a contar aquí parecen más sacadas de una película de ciencia ficción, o parecen más que rayan con la filosofía que la física. Bueno, voy a hablar del mundo de las cosas pequeñas, ¿no? La física cuántica es una teoría de la física que explica el mundo microscópico, ¿no? Como sabéis, pues la física pues intenta explicar todo, ¿no? Desde lo más grande, pues cómo se mueven las galaxias, el universo, cómo se creó, cómo pues las estrellas se convierten en agujeros negros, etcétera, etcétera. También intenta explicar pues, nuestra vida cotidiana, pues cómo se mueven las nubes, por qué llueve, etcétera, etcétera. Y también intenta explicar qué pasa en el mundo de las cosas que no vemos porque son muy pequeñas, el mundo microscópico, ¿no? Y en ese campo, en el campo del mundo microscópico, es donde necesitamos una teoría distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Y el hecho de que ese mundo microscópico no lo podamos ver, incluso con microscopios, porque voy a hablar del mundo muy, muy, muy pequeño, pues hace que ocurran cosas muy extrañas. Y eso es lo que le da un poco el aspecto exótico a la física cuántica, pero el que también va a traer las cosas más importantes y lo que puede suponer una revolución. De hecho, va a aparecer varias veces en mi charla este señor de aquí. Se llamaba Richard Feynman, fue premio Nobel de Física hacia los años 60 por el descubrimiento de algo que se llama la electrodinámica cuántica. Es una parte de la física cuántica. Este señor, aparte de ser muy buen físico cuántico, era un visionario. Antes de que nadie hablase de algunos temas, él ya empezaba a hablar de ellos, ¿no? Siempre andaba 2 pasos por delante de todos los demás. Un poco lo que le ocurrió también a Einstein, pero en una época más moderna. Y un ejemplo de ello es una conferencia que dio en el año 57 en la Sociedad Americana de Física, en California, en Caltech, y en el que empezó a pensar que si realmente conseguimos adentrarnos en el mundo microscópico, podremos tener nuevas oportunidades. Y las razones que exponían son obvias para nosotros hoy en día, pero cuando las expuso en el año 57 no eran tan obvias, ¿no? Decía algo así como: ¿por qué no podemos escribir los 24 volúmenes de la Enciclopedia Británica en la cabeza de una aguja? Que quería decir que si dominamos el mundo microscópico, pues podremos ser capaces de concentrar mucha información en muy poco espacio, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues en vez de tener una biblioteca como toda esta habitación, pues podemos tenerlo pues en una punta de una aguja, concentrar mucha más información. Decía también en la conferencia: la función biológica no solo escribe información, también hace algo con ella. Un sistema biológico puede ser realmente pequeño. Y esto lo que se refería es que existen sistemas biológicos, las bacterias, las amebas, lo que sea, que son muy, muy pequeños y aún así realizan funciones importantes. Entonces dijo, si somos capaces de dominar el mundo microscópico, a lo mejor podemos crear tecnologías muy pequeñas, pero que cumplan funciones importantes. Y luego, pues ya terminó hacia el final de la conferencia y dijo, bueno, yo lo que me gustaría hacer es dominar ese mundo microscópico y así crear 1 billón de fábricas diminutas que simultáneamente hagan agujero, impriman patrones, etcétera, etcétera. Bueno, por aquel entonces, pues nadie le hacía mucho caso, pero con el tiempo, pues de hecho, pues se ha desarrollado todo un campo, que es el campo de la nanotecnología, que estudia las cosas pequeñas, ¿no? Y para darnos una impresión del tamaño del que el señor Feynman estaba hablando, pues tenemos aquí una imagen, es una fotografía de lo mismo, pero aumentada varias veces. Entonces,
si vemos, es una fotografía en la que aparecen unas flores. Si aumentamos pues, un factor 10, pues vemos que en una de las hojas hay una mosca. Si aumentamos otro factor 10, pues vemos ya detalles de la mosca. Un factor 100, vemos el ojo de la mosca. Otro factor 10, pues vemos que tiene una cierta estructura. Dentro de esta estructura podemos ver, si aumentamos otra vez, un pelo. Dentro de un pelo vemos pues, que tiene una cierta raíz. Y si vamos aumentando otra vez más, ya tamaños que no se pueden ver ni con un microscopio, necesitas alguna tecnología especial para verlas, pues veremos que existen unas cadenas de ADN que están formando pues, este sistema biológico, y si aumentamos uno un poco más a la escala del nanómetro, pues veremos que está formado por moléculas, ¿no? Y esto es lo que se refería él. Él decía, bueno, pues si somos capaces no solo de verlo, sino de mover estas piezas y ponerlas en cierto orden, pues seremos capaces de escribir en este tamaño y ver y hacer cosas que no son posibles en nuestro campo. Bueno, pues la visión que tuvo en el año 57 Feynman se realizó años más adelante y se está realizando hoy en día. Y hoy en día pues ya somos capaces de ver esto, de escribir en tamaños muy pequeños, de almacenar en nuestros ordenadores cantidad de información, hacer que vayan rápido. Y bueno, la nanotecnología está hoy en día impregnando un poco nuestra sociedad. O sea, esta visión es algo que ya se ha cumplido. De hecho, en los ordenadores que tenemos hoy en día se utiliza mucho el que somos capaces de dominar el mundo del nanómetro, ¿no? De esa escala. ¿Y por qué? Bueno, pues por un lado, ya lo he dicho anteriormente, porque así podemos almacenar más información en nuestros discos duros. Hoy podemos almacenar, pues, no sé, 200 gigabytes o terabytes de información. Mientras hace ciertos años, pues cuando no teníamos esta tecnología, pues podíamos almacenar 100K, ¿no? El primer ordenador que yo tuve pues tenía un disco que se podían almacenar pues muy poquito. Pero más importante que el almacenamiento de la información es el procesamiento de la información. Los ordenadores hacen cálculos y estos cálculos cada vez van más rápido, ¿no? Cuando uno se compra un ordenador y se vuelve a comprar al cabo de 3 años, pues el ordenador va más rápido. Y esto está relacionado también con el hecho de que dominemos el mundo microscópico. Y la razón es muy sencilla. Para procesar información, lo que tiene que ocurrir es que esas partículas microscópicas se tienen que mover de un sitio a otro, y si tienen que recorrer esas partículas una distancia muy grande, pues van a tardar mucho tiempo. Así que si vamos haciendo más y más pequeños los sistemas que componen los ordenadores, la información se mueve más rápido, y eso hace que los ordenadores progresen, pues, y nos vamos adentrando en ese mundo microscópico. Y de hecho esto de aquí es la llamada ley de Moore, ¿no? Que es una persona muy importante dentro de la informática, ya predijo hace varios años que la velocidad de los ordenadores pues, iba a aumentar, y estaba aumentando del orden de un factor 2 cada 18 meses. Y eso es lo que he dicho anteriormente, que cada 2 años pues, los ordenadores van más y más rápido. Y bueno, pues ¿hasta dónde vamos a llegar? Es decir, ahora ya los ordenadores van muy rápido, podemos seguir adentrándonos en el mundo microscópico y dar el paso más allá de la nanotecnología para que los ordenadores sean más rápidos. Bueno, pues la pregunta que estoy haciendo está reflejada aquí. ¿Qué es lo que pasa si nos vamos al siguiente paso? Si damos un paso más, aumentamos un tamaño, un factor 10, ¿y qué es lo que veremos? Bueno, pues uno se pensaría pues, que vería átomos, electrones. Bueno, pues lo que pasa es algo completamente distinto. Ahí entra la física cuántica, esta teoría de la que he hablado. En ese momento, cuando damos ese paso, la escala por debajo del nanómetro, pues ya las cosas ya no se comportan como estamos acostumbrados. Las propiedades de los objetos se difunden. Por ejemplo, puede ocurrir a esa escala pues que una partícula, como un electrón, o como un átomo, o como un protón, desaparezca de un sitio y aparezca en otro, sin que pase por en medio, ¿no? Esto es lo que está reflejado en este cartoon. Aquí, pues en el mundo macroscópico, una partícula, si quiere atravesar una pared, pues choca y no puede pasar. Sin embargo, en ese mundo microscópico, las leyes de la física cambian, y esas leyes permiten a esas partículas pequeñas atravesar paredes, desaparecer de un sitio y aparecer en otro. O también permiten que una partícula pase por 2 sitios a la vez, pase por 2 agujeros a la vez. Y esto lo explicaré con un poco más detalle en adelante, ¿no? Y eso es el concepto que raya un poco con la filosofía, y insistiré en esto más adelante varias veces, y es lo que lleva consigo, o lo que está relacionado con la palabra gato que aparecía en mi primera transparencia, ¿no? Si
eso que vemos en el mundo microscópico, eso que vemos, que observamos, que se hacen experimentos con átomos y con electrones, ocurriese también en nuestro mundo, sería posible tener una persona que pasa por dos sitios a la vez o tener un gato que está vivo y muerto a la vez, ¿no? Y eso es una de las paradojas que nos plantea la física cuántica, y como he dicho hablaré más adelante, es lo que se llama la paradoja de Schrödinger, ¿no? Que decía que si es verdad lo que ocurre en el mundo microscópico y ocurriese también en nuestro mundo macroscópico, pues podríamos tener un gato vivo y muerto a la vez. Ocurren otras cosas, como por ejemplo esto que está representado aquí, que la física, en esos niveles, las cosas que ocurren aparecen de manera completamente aleatoria. Estamos acostumbrados a decir que cuando tiramos un dado, pues sale un resultado que es completamente aleatorio, pero eso no es cierto, ¿no? Si yo fuese capaz de conocer la velocidad, la posición, todas las propiedades con las que lanzo el dado, en principio la física te permitiría predecir cómo va a caer. Bueno, pues la física cuántica dice que existen procesos en los cuales es completamente imposible, no porque no los desconozcamos, sino porque la naturaleza es así, el saber qué es lo que va a ocurrir cuando se produce ese proceso. Eso que está relacionado con la aleatoriedad y que hablaré más adelante, que está relacionado también con lo que decía Evelio en la presentación sobre que Einstein decía, no, Dios no juega a los dados, ¿no? Porque él no se creía mucho estas cosas. Y de hecho